grabación en este momento. Entonces, los dejo en este momento con las psicólogas. Muy buenas tardes, estudiantes. Mi nombre es Lisbeth Charri. Soy una de las psicólogas que voy a estar hoy dándoles unos pequeños tips sobre el manejo de tiempo. ¿Me escuchan fuerte? Bueno, estudiantes, vamos a empezar con los objetivos de este encuentro. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que las diferentes soluciones de manejo de tiempo las tenemos que tener como nuestro perfil también como estudiantes de lado A, porque no es igual estudiar presencial que estudiar a distancia. Entonces, eso es uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta. Otro es la reflexión de las habilidades que cada uno tiene y sus inteligencias múltiples, porque todos tenemos diferentes habilidades e inteligencias que desarrollamos desde nuestra niñez. Otro de los objetivos es reconocer los biorritmos que diferencian a los seres humanos y que pueden aprovecharse cuando se reconocen. Cada uno de estos objetivos se los vamos a ir desarrollando durante la presentación y sus preguntas las haremos al final. Bueno, el manejo del tiempo. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo, y es que nosotros como estudiantes tenemos que empezar a pensar que en el momento que nosotros queremos estudiar, queremos iniciar nuevas metas, nuevos sueños, tenemos que tener en cuenta que nuestra vida de una u otra forma se va a alterar. Entonces, en ese momento empieza una planificación de nuestro tiempo. En el camino, si no se tiene una buena planificación de tiempo para estudiar, no vamos a tener unas buenas metas para alcanzar, tanto como en trabajos, como estudiar, digamos, individualmente, como también lo podemos hacer, digamos, con algún compañero que nos pueda ayudar en una cierta materia que nosotros no entendemos. Que nosotros, digamos, no se nos facilita, como digamos, matemáticas, cálculo, son materias que a veces no son fáciles, pero de pronto al profesor no le entendemos bien, pero al compañero sí. Pero para eso inclusive tenemos que tener una planificación de nuestro tiempo y qué tan efectivo es, porque eso mismo lo tenemos que evaluar nosotros mismos. Bueno, vamos a ver cómo cada uno de nosotros tiene como esas condiciones para estudiar. Entonces, ¿cuáles son, digamos, tips que nosotros tenemos que tener? Entonces, el lugar donde nosotros decidimos tener como el tiempo para estudiar, ¿cuál es el lugar? ¿Cuál es el propósito que realmente ustedes tienen para estudiar diferentes materias? ¿Sí? ¿Cuáles son esas técnicas que ustedes mismos han identificado en ustedes que les pueden ayudar a estudiar cierta materia? ¿Cuáles son también los aspectos psicológicos y también los físicos?
porque es diferente una persona que está todo el día en la universidad, ¿sí? La parte presencial, a una persona que en el día trabaja y en la tarde o en las noches llega a estudiar, ¿sí? Esa parte física también se está desgastando. Entonces, era lo que decíamos, si nosotros tenemos una planificación y sabemos que vamos a estudiar, tenemos que hacer unos grandes o pequeños sacrificios dependiendo de cómo nosotros nos desarrollemos en nuestras inteligencias para estudiar. Hay otra cosa que a veces los estudiantes sienten, digamos, miedos frente a unas materias. Puede ser a la materia que más se le dificulte, ¿sí? Como puede ser que esa materia es la que aborten, porque piensan que no pueden, avanzar. Entonces, en esas materias es donde más hay que tener, digamos, esa planificación de tiempo. Vamos a hablar un poco de cuál sería realmente esa planificación y de cómo nosotros vamos a desarrollarlo y cómo nosotros debemos hacerlo, pero también escrito. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir, digamos, el día a día solamente, digamos, organizándonos mentalmente. También nos ayuda mucho hacerlo escrito. Entonces, podemos gestionar nuestro tiempo haciéndolo bien. Entonces, utilizar un tiempo de forma rentable y eficaz y productiva. ¿Cuándo? Como son estudiantes que trabajan y estudian, ustedes son los que deben tener como ese sentido de cuál es mi tiempo que es probable para estudiar. Puede ser 1 o 2 horas, ¿sí? Ese tiempo que les ayuda a que sea un aprendizaje fácil y que no sea un aprendizaje que les cuesta. Planificar el estudio en aquellas horas que les rinde más. Ustedes mismos deben empezar a trabajar eso en ustedes mismos, porque hablábamos de una parte psicológica y una parte física. ¿Cuál es la parte física donde yo más me desarrollo? Puede ser en las mañanas, en las madrugadas. Hay personas que lo pueden hacer, como hay personas que, digamos, en las noches pueden descansar un poco y pueden empezar a estudiar. Eso es lo que tienen que empezar a planificar. ¿Cuál es mi tiempo específico? El tiempo que cada uno dedique al estudio debe ser enfocado a esa necesidad de estudio, porque en ese momento tendrían que ustedes sacar de su mente el WhatsApp, el Facebook, tendrían que hacerse en un lugar, lo que estábamos hablando ahorita, que es el perfecto para estudiar, ¿sí? Ustedes pueden estudiar 1 hora, la cual puede ser la mejor, la que más le van a sacar por provecho, pero bajo esa dedicación que cada uno tenga. Hay varias formas que eso lo tienen que empezar a conocer ustedes mismos, y en eso es donde ustedes tienen que ser muy autónomos y también empezar a pensar qué es lo que yo quiero de mi éxito en metas. Entonces, tienen que tener horas fijas, que era lo que estábamos hablando, para estudiar. Tienen que, si se reúnen con amigos, como lo que hablábamos, tienen que dedicar ese tiempo a estudiar, no a hablar, no digamos, a entrar en polémicas, inclusive del país como estamos viviendo ahora. Deben profundizarse en los temas y deben mirar también cuál es el fracaso del estudio, cuál es lo que les activa el no planificar ese tiempo, acompañados o solos. En la planificación de una carrera o una especialidad profesional, como en este momento ustedes lo están pasando, deben también tener en cuenta que el ser humano puede tener metas y sueños, pero hasta dónde las quieren llevar, porque de nosotros y de nuestra responsabilidad depende que seamos profesionales de éxito. ¿Cuándo? Desde que estamos estudiando,
Si nosotros nos presentamos desde el comienzo con miles de dificultades que nosotros mismos de pronto como estudiantes los vemos, nunca vamos a poder avanzar. Hay que tener algo en cuenta y es que la planificación para estudiar tiene que ser algo que también va a ser para la vida, para ustedes de aquí, desde que terminen su carrera, para toda la vida. Tanto en su vida familiar como en su vida profesional y en otras metas que quieran realizar. Pero si desde este momento ustedes empiezan a planificar toda su vida, desde que estudian hasta que tienen una carrera ya fija, van a haber éxitos, van a haber metas cumplidas. También tenemos que tener en cuenta de que estudiar nos arma de tener más potencialidades personales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo que nuestro propio yo se esfuerce en muchas cosas más, teniendo que estudiar y trabajar. Entonces, si yo, digamos, no era bueno para leer, digamos, un libro en 2 meses, ahora soy mucho más, más productivo en leerme un libro, digamos, en 1 mes. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo actividades de aprendizaje en menos tiempo y soy más activo en 1 hora o en 20 o 40 minutos que están dedicándole realmente al estudio. Hay muchas personas que a veces decimos que estudian mucho, pero que no tienen resultados y a veces pasan los estudiantes. Entonces, como pensar, he estudiado, me he dedicado, pero no comprendo realmente esos largos horas de estudio. ¿Por qué? Porque no planifican bien esos tiempos y porque no lo hacen adecuadamente, como estábamos hablando, en los lugares, en los espacios en donde nosotros somos más productivos. Vamos a tener en cuenta las características de planeación para que ustedes lo tengan muy puntual. Entonces, se debe hacer destacar algo personal, ¿sí? Entonces, ¿en qué me está estudiar? ¿En qué me está interviniendo en mi vida? Entonces, van a venir circunstancias personales, van a haber metas, actividades y dificultades que se van a presentar durante la carrera. Puede ser 3 años, 4 años, dependiendo de la carrera que ustedes estén trabajando y estén desarrollando en este momento. Pero durante esos 4 años pueden haber muchas problemáticas. Se quedaron sin trabajo, el trabajo les exige mucho más tiempo, no saben manejar los tiempos a comienzo, no saben manejar la plataforma. Entonces, todas esas cosas son las que se van a presentar en sus carreras, pero tienen que aprender a manejarlo. ¿Cómo? Ustedes tienen un apoyo muy grande en los profesores de la UDIES. Entonces ellos al comienzo les están dando mucho apoyo de cómo se maneja la plataforma, de cómo, a qué horas pueden conectarse con ellos. Entonces esas cosas son las que tienen que aprovechar y que van a intervenir en su tiempo de estudio. También tienen que ver algo y es que tienen que ser realistas. ¿Qué tiempo me es perfecto para mí estudiar? ¿Sí? Si yo, digamos, tomo una sola tarea, pero entonces estoy pensando en la tarea de matemáticas, en la de cálculo, o estoy pensando en diferentes tareas que tengo que entregar. No, tiene que ser muy específico la tarea que quieren empezar y terminar con éxito y asimismo tener pues buenas calificaciones y un buen aprendizaje. Debe ser flexible también con ustedes en la planificación de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser en el tiempo que sea mejor para ustedes estudiar,
mañana, tarde, noche, dependiendo de los trabajos que ustedes tengan, pero tienen que ser identificados y también modificados dependiendo de lo que ustedes requieran en el transcurso de la carrera o de las cosas que se les vaya presentando. Algo sencillo era lo que les estaba hablando, estamos haciendo como la conclusión de todo, y es que deben tener escrito de una forma clara qué es lo que quieren emprender, qué quieren entender, qué quieren desarrollar en esa planificación de tiempo, ¿sí? Lo pueden hacer semestral, porque pues todas las materias no van a tener, digamos, la misma exigencia, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Los descansos que tienen que saberlos hacer, digamos, ya se los voy a explicar con la técnica del pomodoro, pero que no sean descansos largos. Si ustedes escogieron una hora, deben hacer que esa hora sea solamente de 5 minutos. Si ya llevan trabajando 2 horas, pues esas 2 horas tienen que hacerlo mucho más, ¿sí? Entonces viene un descanso más largo para que ustedes también pues tengan como ese descanso también mental, ese descanso físico, para que retomen todo aquello que están trabajando con éxito. Les voy a explicar la técnica de Pomodoro, que es una técnica muy fácil y que les va a ayudar en el proceso de estudio. Entonces, lo que estábamos hablando y es escoger una sola tarea. Entonces voy a hacer solamente mi tarea de cálculo. Y en esa es la que yo me voy a especificar, en donde yo voy a empezar a mirar qué debo desarrollar dependiendo de lo que el profesor me ha pedido, ¿sí? Y en cuánto tiempo. Entonces, en el Pomodoro, digamos, vamos colocando, digamos, el tiempo. Son 25-5. Entonces, 25 minutos que yo estudio escogiendo una sola tarea, ¿sí? Y 5 minutos que estudio. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Voy a escoger la tarea de cálculo. Esa tarea de cálculo la voy a trabajar 25 minutos todo el tiempo, sin chat, sin WhatsApp, sin teléfono, sin Facebook. Y como mi entorno que yo planifiqué está totalmente tranquilo para que yo pueda trabajar, entonces vamos a hacerlo, vamos a tener toda nuestra atención en nuestra tarea. Después de poner el temporizador, ¿sí? ya terminan los 25 minutos y entonces voy a descansar mis 5 minutos. Esos 5 minutos yo no los voy a utilizar para llamar a mi amiga, para entrar al WhatsApp, no. Esos 5 minutos son para levantarme, para hacer como unos tiempos de estiramiento, ¿sí? Y que esos tiempos me sirvan para tranquilizar y como para como refrescar todo lo que mi cuerpo como tal. Pero la idea no es que todo lo que yo estoy trabajando, ¿sí? Todo lo que estoy trabajando a nivel educativo se distraiga hablando, llamando, porque voy a perder como el hilo conductor que llevaba. Entonces, debo marcar el Pomodoro cumplido. Entonces, digamos, yo solamente planifiqué hoy una hora de estudio, pero esa hora de estudio son 25-5, 25-5. O sea que yo descansé 10 minutos, pero realmente trabajé prácticamente 50 minutos. ¿Sí? Esos 50 minutos significa que fueron de éxito. ¿Por qué? Porque nos ayudó a que yo solamente estuviera concentrada en mi tarea específica. Si yo voy a hacer un pomodoro de 4:25 y 5, entonces significa que ya llevo 2 horas estudiando, pero ahí sí debo parar y, digamos, voy a hacer, voy a comer, voy a hacer, digamos, o estiramientos, o digamos que empezaron en la hora de almuerzo, entonces pueden ir a almorzar, ya es un tiempo que el cuerpo realmente lo está estimulando, ¿sí? Entonces, eso es una técnica que es muy fácil de manejar,
que si yo realmente soy juicioso y empiezo a cumplir esos 50 minutos bien trabajados, yo puedo sacar un trabajo en mínimo 3 días, ¿sí? Digamos, no puede ser extenso, como no puede ser extenso, entonces, por eso tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo va a requerir nuestra tarea que estamos desarrollando. Entonces, no sé si en este momento han entendido todo hasta dónde vamos. Bueno, Cristian, muchas gracias por contestarnos. Jairo, muchas gracias. Andrea, gracias. Vamos a seguir con la segunda parte. Las preguntas las vamos a hacer a lo último y pues las dos profesionales vamos a estar con ustedes contestándoles todo al final para no hacer interrupción, sino que tengamos como la misma línea. Bueno. ¿Y yo voy por allá? Porque estoy con el micrófono. Aló, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, estudiantes y docentes que se encuentran conectados en este momento en la web. Yo les voy a hablar de las competencias del estudiante, autorregulado y los estilos de aprendizaje. Dentro de estas técnicas, pues nosotros lo que debemos aprender es que todas las personas aprendemos a diferente ritmo. Y por lo cual es importante que logremos un autoconocimiento de nosotros mismos en cuanto al aprendizaje autónomo que podemos realizar y así que sea más eficiente nuestra labor. Dentro de esas técnicas hay varias teorías psicológicas. Una de esas son los rasgos cognitivos, que nos diferencian de otros. Otras son los rasgos afectivos y de motivación. Y de la que vamos a hablar hoy son los rasgos fisiológicos, que nos hablan de los biotipos y biorritmos. Los biotipos y biorritmos hacen un análisis de cómo somos los seres humanos y de cómo aprendemos. Entonces hacen unas diferencias de que hay personas que son matutinas, hay personas que son vespertinas y otras que son indiferentes. Los matutinos tienen grandes habilidades en aprender en las mañanas. Entonces, aparte de eso, tienen características como que son introvertidos, son planificados, son rigurosos. Ya ustedes estarán analizando en dónde se identifican, dependiendo de las habilidades que tienen, las carreras que escogieron. Eso hacen grandes diferencias en las personas. Están los vespertinos, que son los extrovertidos, intuitivos, innovadores, creativos, y les encanta trabajar en la noche. Les rinde mucho trabajar en la noche, pueden concentrarse, pueden trasnochar con facilidad, que no le pasa al matutino. Y están los indiferentes, que se pueden acomodar a cualquiera de los dos horarios. No es tan común, casi siempre uno tiende a irse a alguno de los dos, matutinos o vespertinos. Por eso es importante reconocernos e identificar cuál es nuestro espacio donde nosotros podemos rendir más académicamente y en ese espacio poder asignar esos espacios de estudio que tenemos como estudiantes a distancia. Debido a que siendo estudiante a distancia, debemos organizar bastante el tiempo porque tenemos otras obligaciones correspondientes al trabajo y pues al comprometernos en una institución educativa como la que están ustedes, la Universidad Santo Tomás, se adquieren una cantidad de tareas y obligaciones académicas
pero todo es posible lograrse siempre y cuando nosotros logremos, uno, reconocernos y dos, organizarnos. Si nos reconocemos y nos organizamos, logramos una autorregulación y una autonomía que nos ayuda a afrontar y a resolver todas las situaciones que se nos presenten, tanto académicas como laborales. El aprendizaje autónomo supone una autodirección en el aprendizaje, que logra el control del sujeto sobre la organización, el desarrollo y la búsqueda de recursos propios y externos. Cuando se lograron hacer intervenciones con algunos de los estudiantes, en este tiempo que identificamos cuáles eran las situaciones que más se les presentaba dificultad, como en el manejo del tiempo, por lo cual se realizó esta web, nos dimos cuenta que muchas de las dificultades era poder organizar el tiempo y poder resolver problemáticas que se van presentando mientras estamos aprendiendo. Se les explicó a los estudiantes, pues, que afortunadamente hay muchos recursos para resolver los problemas, que lo importante es no quedarse con las dudas y los vacíos que no permiten que académicamente podamos seguir evolucionando y creciendo. Entonces, otra de las cosas, ya teniendo el autocontrol, el autorreconocimiento y pudiendo llegar a mejorar nuestra programación en cuanto al tiempo que vamos a dedicar para estudiar, vamos a lograr un mejor aprendizaje. En el autorreconocimiento yo les quería hablar de las inteligencias múltiples. Hay un neuropsicólogo llamado Howard Gardner. Él hace un libro y hace una investigación sobre los diferentes tipos de inteligencias. Dentro de esos tipos de inteligencias, que son 8, están la inteligencia lógico-matemática, que por ejemplo todos los ingenieros, todos los que tienen grandes conocimientos numéricos la tienen. Las inteligencias lingüísticas. ¿Sí me están escuchando todos? ¿O está mal el sonido? Aquí se escucha sin problema. Ah, bueno, muchas gracias. Está la inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar las palabras. Esas personas que tienen esas grandes habilidades no solo para hablar, sino para escribir. Las inteligencias corporales kinestésicas, los que tienen muchas habilidades con su cuerpo, que son los bailarines, de pronto los que se dedican a la actuación, que necesitan su cuerpo para expresar. Está la inteligencia espacial. Es una de las inteligencias que manejan los ingenieros, que tienen una forma de ver todas las situaciones diferentes de otras personas, que pueden en su mente manejar las 3 dimensiones, y es una habilidad que no todo el mundo la tiene. La inteligencia musical, su palabra lo dice, es musical. Esas grandes habilidades tanto en la forma tanto de poder crear música, como de tener un gran oído sensible a la música. La inteligencia naturalista, estas personas que se dedican a reconocer todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pues yo lo estaría orientando a de pronto administración, en la carrera que tenemos aquí, administración agropecuaria, y a la zootecnia, de pronto. Inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de uno mismo, que es importante fortalecerla, en lo mismo que les vengo hablando del autorreconocimiento. Y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de percibir las diferencias entre los demás y que logre que nos podamos relacionar de una forma adecuada y asertiva con los demás. Dentro de todas estas inteligencias nos faltaría una que salió después
de toda esta investigación que realiza Howard Gardner, y es la inteligencia emocional. Y dentro de la inteligencia emocional es como la capacidad de monitorear y regular los sentimientos propios y ajenos. ¿Por qué es importante? Porque nos guía el pensamiento y la acción. Entonces, en las relaciones interpersonales son muy importantes, no solamente para la vida, para relacionarnos con los demás, sino para tomar todas las situaciones que se presentan en la vida, como las dificultades que se pueden presentar mientras estamos en un proceso académico, que van a ser muchas. De pronto no entendemos, de pronto no le entendemos al profesor, de pronto estamos muy estresados porque tenemos problemas laborales, pero la inteligencia emocional hace que nosotros podamos diferenciar una cosa de otra, podamos dedicarle los tiempos que son exclusivos para nuestro aprendizaje y los tiempos que son para nuestro trabajo. Y no mezclar las dos cosas que no van a hacer que seamos efectivos en ninguna de los dos espacios. Y con esto, a llegar a una resolución de conflictos. Y con esto pues podríamos no solamente poderle responder a las dos actividades a las cuales nos hemos comprometido, nuestra parte laboral, sino nuestra parte del aprendizaje. ¿Cómo bajo esto? Perdón. Aquí no les había mostrado la diapositiva de las inteligencias múltiples. Aquí están las 8 inteligencias, con unos pequeños gráficos un poco graciosos, pero pues correspondientes a lo que se quiso decir, y pues que cada uno pueda identificarse. O sea, es muy importante en la psicología que yo me reconozca y que yo me acepte tanto con mis habilidades como con mis debilidades. Ya reconociendo eso, yo puedo decidir cómo puedo ejercer todas las situaciones que tengo y todos los compromisos que tengo para lograr mi evolución. Y con eso, trabajar a las cosas que de pronto me cuestan más trabajo, porque cuando les hablaba, por ejemplo, de una inteligencia lógico-matemática, no significa que solo los que tengan desarrollada su inteligencia lógico-matemática sean capaces de pasar matemática. Todo el mundo puede hacerlo. De pronto se me va a dificultar y tengo que buscar otras técnicas, tengo que buscar otras ayudas, y buscando todas esas alternativas es posible que yo logre el aprendizaje y lo saque adelante. Esa es la idea, que de todos modos me reconozca y pueda ejercer todas las situaciones que se presentan y sean efectivas, den resultados efectivos. Pues a ver, con esto ya estaríamos terminando. Esta pequeña diapositiva es para el tiempo se escapa como granos de arena que nunca volverán. Robin Sharma. Controla tu tiempo para lograr metas propuestas. Esa es una reflexión para todos porque ustedes han decidido estar y proponerse esta gran meta de sacar sus carreras adelante y todo es posible. Espero que les haya gustado y estamos prestos a las preguntas que desean hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Sí, señor, con mucho gusto ya le hablamos de las técnicas de Pomodoro. Bueno, las técnicas de Pomodoro son muy fáciles de manejar siempre y cuando tengamos una planificación de tiempo desde el momento que empezamos la carrera. Entonces,
¿Se puede preguntar por el audio? Sí. Claro que sí. De que active, por favor, el micrófono. Activa el micrófono, por favor. ¿Quién está? ¿Quién es? Jorge Humberto Ordóñez. Espérame, le doy. Dile, Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. ¿Le escuchamos? Bueno, muchas gracias. Soy del CAU Bucaramanga, yo soy de la Facultad de Educación, de Filere, de Filosofía y Educación Religiosa, y lo que hablaban al principio, se me escapa el nombre de la orientadora que nos comentaba sobre las materias que más nos toman del pelo, que a veces de pronto nos resultan un poco más desafiantes. Y en mi caso yo me he dado cuenta de que este tema del manejo del tiempo es una cuestión muy emocional, ¿no? Una cuestión de disposición, de uno saberse distribuir interiormente y sus creencias personales de autoeficacia, de qué tan capaz me creo de resolver algo. Entonces, en el caso mío, he detectado mucho que cuando me distraigo o me dejo llevar, como también nos lo decías en otro momento, que de pronto no soy radical con cortar el WhatsApp, con cortar las redes sociales, eso es como un escapismo, es como mi inconsciente diciéndome, suelta eso que igual no, como que no va a ser capaz, y eso viene desde que estoy pequeño, desde el colegio. Entonces, a veces como que digo, cómo lidiar con ese escapismo, ¿no? Cómo lidiar con eso y listo, digamos, apago el teléfono, pero entonces me meto a YouTube y entonces primero voy a leer otra cosita, primero voy a hacer esto y ahí se me va el tiempo y no logro hacer lo que tenía planeado, ¿no? ¿Cómo hacer para lidiar con ese autosabotaje que uno a veces se hace de pronto endiosar demasiado la materia, de mitificar, de poner por allá en un pedestal y creerme que no voy a lograrlo, creerme que de pronto no voy a comprender y no voy a hacer un buen trabajo, por así decirlo? Eso es todo. Bueno, mira, como usted lo dice, de pronto no es un autosabotaje, sino que es una problemática que viene desde pequeño, desde cuenta que usted mismo la está manifestando. Voy a ponerle un ejemplo muy pequeño, pero que si usted empieza a ver un poco más de cómo es el comportamiento de los japoneses y de los judíos, ellos ¿qué hacen? Ellos planifican su día a día, ¿sí? Porque nosotros tenemos que adaptarnos a qué pasa en el día, porque digamos, yo puedo tener planificado mi semana, pero hoy a mí se me cambió una junta, se me cambió la hora de trabajo, ¿sí? Entonces, tengo que tener un día a día. Si yo empiezo a planificar mi día, pero la hora de mi trabajo, de mi estudio como a tal, y yo me estoy planificando una tarea, que era lo que hablábamos, pues en ese momento tengo que empezar a ser radical. Los japoneses son radicales en esto, ¿por qué? Porque ellos asumen el estudio como una responsabilidad, como cualquier otra, como nuestro trabajo, como nuestro estudio, como nuestra familia. O sea, lo que a nosotros nos falta es tener una conciencia de la fuerza y de lo que me está trayendo y de los beneficios que me va a traer más adelante mi carrera como tal. Si yo empiezo a pensar y si yo empiezo a cambiar mi pensamiento, ¿qué pasa? Yo voy a ser mejor en lo que hago, en entregas de trabajos, en leer. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer mejor, porque he planificado esa hora específicamente para eso. Cuando usted empieza a ir al gimnasio, usted lo que va a empezar, el primer día va a ser súper aburrido, el segundo va a ser súper doloroso, pero con los días usted va a ver que los músculos van creciendo. Eso mismo pasa con la parte educativa. Si yo empiezo a ser un poquito más responsable y a tener un cambio de pensamiento, a tener un cambio de comportamiento frente a las metas, frente al estudio, frente a la tarea que estoy tomando, eso me va a significar un tiempo más corto
y va a ser más productivo en mi parte educativa. Entonces, en eso es lo que usted tiene que empezar a trabajar, ¿sí? Me dice acá que la solución está en trazarse metas, objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro que sí, Jairo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, digamos, no sé cuántos de los estudiantes que están acá ya tienen prácticamente la carrera culminada, ¿sí? Como hay otros que están empezando su objetivo hasta ahora, entonces ya es a largo plazo, otros a medio plazo. Pero así como tienen esa carrera, digamos, a largo, corto plazo, también tiene que tener las tareas específicas para las entregas de trabajos, para los tiempos de estudio de trabajo, de parciales, deben hacerlos como con ese tiempo que ustedes han valorado, que les ayuda más a estudiar. Como lo que decía mi compañera de las inteligencias múltiples, es que nosotros tenemos que aprendernos a conocer y tenemos que aprender a ser radicales. Si nosotros conocemos la clase de personalidad o la clase de inteligencia que yo tengo, pues es que eso es lo que tengo que explotar y tengo que trabajar. Entonces, tenemos que hacer un cambio radical. Y yo les invito, estudiantes, que si ustedes empiezan a trabajar ese músculo educativo, van a hacerlo que crezca muchísimo. ¿Por qué? Porque eso es un tiempo que tienen que tener para ustedes, tienen que tener que organizarse. Lo que les decía al comienzo de la presentación, en el momento que nosotros tomamos la decisión de estudiar, tenemos que tener también en cuenta que tenemos que cambiar nuestra vida familiar, que tenemos que cambiar nuestra vida social, que tenemos que cambiar, digamos, hasta nuestro tiempo de ocio. Tenemos que cambiar todo eso porque tomamos esa meta y ese sueño. Y eso significa que nosotros vamos a tener que sacrificar cosas. Pero entonces los sacrificios van a venir con muchas más cosas buenas para nuestras vidas. Entonces, es hacernos conscientes, como dice Jorge Humberto acá, de que tenemos malos hábitos de que, ay no, voy a empezar a estudiar, pero qué pereza. Mira, habían chicos que nosotros estuvimos haciéndoles acompañamiento y ellos decían que no, que es que nunca tenían tiempo, que ellos no podían, que era que se les dificultaba. ¿Por qué? Porque no tienen un planeamiento de tiempo, porque ellos no han hecho como parar y decir, venga, yo sí estoy estudiando, yo estoy invirtiendo dinero, que era lo que nos decían, invertimos dinero y perdemos esa materia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué nos falta a nosotros de pronto como estudiantes para ser mejores? ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que voy, a que ustedes tengan cambios de hábitos, de estudio, para que ustedes se identifiquen como personas, para que ustedes identifiquen cuáles son sus inteligencias múltiples, para que ustedes identifiquen cuál es el tiempo que realmente ustedes necesitan para estudiar. ¿Cuál es el tiempo que de verdad quiero yo? Entonces, eso es a lo que voy. Me dice Jorge Humberto que se refiere a la parte académica. Es que la parte académica, como lo estaba hablando mi compañera Leila, también va a significar que ustedes van a cambiar también su vida psicológica, su vida social, su vida familiar, porque tienen que quitarse tiempos que ustedes tenían antes, tiempos que tenían para salir, tiempos que tenían para compartir con su familia, tienen que quitarse 1 hora, 2 horas que ustedes programen para estudiar, pero ¿cómo? Dejando todos sus malos hábitos, ¿sí? Como hablábamos de Facebook, del WhatsApp, del teléfono, de la llamada, quitan todo eso, van a hacer que sea mucho mejor. Entonces quiero que tengan eso en cuenta. Aquí me dicen que bueno, mire, aquí me dicen que las asignaturas
días sacrificio de promedio. Mira, sí hay que hacer sacrificios para poder estudiar, como lo estábamos hablando, en toda nuestra parte, en todas nuestras partes como personas. Si yo tengo que hacer, digamos, a veces sacrificios emocionales, de que tengo el estrés en mi trabajo, pero yo también tengo que responder y tener como muy en cuenta qué es lo que yo quiero hacer y cuál es la meta que quiero alcanzar. Si yo no tengo esa meta muy arriba y no la tengo planificada, pues yo no lo voy a lograr. Entonces, tenemos que empezar a mirar qué es lo que se me dificulta, como lo decía mi compañera Leila. Si se me dificulta cálculo, tenemos las capacidades, las tenemos todos para poder alcanzar, digamos, la lógica matemática. Sí las tenemos, pero hay unos que se le facilitan y a otros no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a hacer como más, estudiar más, leer más, pedirle a los profesores que les hacen esos acompañamientos, pues que estén con ustedes, que necesitan, ¿sí? Porque ellos están dispuestos a ayudarles. Entonces, en eso tenemos que ser más efectivos. El estudio realmente es lo que yo quiero. Yo quiero realmente ser inteligente. No, es que, mira, hay algo que les estaba diciendo de los japoneses, es que el japonés no es que sea inteligente. El japonés tiene disciplina y responsabilidad. Entonces, si son disciplinados, tienen que seguir en esa disciplina de tiempos, de planificación, de horarios para estudiar. Me dice Andrea que ha sido juiciosa en el semestre, las asignaturas, pero en especial que ya es el tercer intento fallido. Pero ¿en qué materia me dices, Andrea? Ahí tiene que revisar, entonces no ha sido efectivo el método que ella está utilizando, tienen que hacer una revisión de cuál es la forma en que ella está aprendiendo. Física, bueno, entonces ahí tienes que empezar otra vez a planificar. ¿Por qué? Porque una de las partes de planificación de estudio también tiene esa parte, que no siempre van a ser, no va a ser efectiva la que tú has tomado. Entonces, aquí es qué efecto, qué clase de aprendizaje estás tomando. Entonces, cambia la clase de aprendizaje que estás empleando para esa materia. Entonces, si ya vas con el tercero, pero sigues con la misma forma o técnica de estudio, significa que esa técnica de estudio no te está sirviendo. Entonces, ¿qué tienes que volver a hacer? Volver a retomar todo lo que nosotros le acabamos de decir, de planificar, de mirar qué tiempo necesita, qué tiempo va a necesitar requerir más tiempo para esa materia, va a requerir de pronto un poco más de acompañamiento, pero tiene que cambiar la técnica de estudio, porque la que has venido en estas 3 ocasiones manejando no le ha ayudado. Me estaban diciendo que necesitaban que les explicara un poquito más la técnica del pomodoro. Bueno, voy a volverles a explicar cómo es. Entonces, digamos, escogen una sola tarea. Una sola tarea es por lo menos cálculo 1, es por lo menos matemáticas, es por lo menos física, la que nos estaba hablando Andrea. Y esa tarea es en la que se van a enfocar en ese momento de estudio, o sea, digamos, en esa hora nomás, en esa hora o las 2 horas las que ustedes realmente van a trabajar. Entonces, esa tarea vamos a decir que es física, ¿sí? Vamos a poner el temporizador, entonces ahí sí vamos a poner el temporizador, puede ser del celular, y le vamos a poner 25 minutos. Esos 25 minutos los vamos a emplear solamente a estudiar. Ahí es lo que hablábamos. No va a WhatsApp, no va a Facebook,
no va la llamada y no hay distracción a nuestro alrededor. Por eso hablábamos que era específico saber en dónde y cuál es el lugar y el espacio donde vamos a trabajar. En ese momento van a pasar los 5 minutos y cuando suene el pomodoro, o sea, cuando suenen los 25 minutos, significa que vas a descansar 5 minutos. Esos 5 minutos solamente se van a emplear para hacer estiramientos, pueden tomarse un café, pueden pararse, distraerse en el sentido no de que van a llamar, me voy a hablar con los que están en mi entorno, no. 5 minutos que van a estar descansando como tal su cuerpo, ¿sí? Porque necesitamos que, digamos, que lo que vienen trabajando lo tengan fresco ahí para retomar el otro pomodoro que es los 25 minutos. Entonces, terminan esos 5 minutos, que ya los hemos terminado, y empezamos otra vez el segundo pomodoro. El segundo pomodoro es de 25 minutos. En esos 25 minutos vamos a volver a retomar la tarea otra vez. Los mismos hábitos de estudio, que no son fáciles, pero que sí se pueden manejar. No Facebook, no WhatsApp, no las llamadas, no hablar con nadie, sino simplemente dedicarse a estudiar. Ahí sería el segundo pomodoro y ya terminaríamos 1 hora de pomodoro. Cuando termine los 25, descansamos otros 5 y si ustedes quieren determinar, ¿sí? Determinar otra hora de estudio, entonces vuelven y hacen la misma distribución. 25, que son el primer pomodoro, que van a trabajar solamente en esa tarea. 5 minutos de descanso, 25 otra vez de solamente trabajar y de estudiar en la tarea que están desarrollando, 5 minutos de descanso. Pero si ustedes ya van 2 horas haciendo el pomodoro, ahí sí pueden hacer un descanso mucho más largo, ¿sí? Ya lo pueden hacer de media hora o de 1 hora, dependiendo pues el lugar y el espacio donde ustedes lo estén haciendo, o como decía pues mi compañera, pueden ser que sean nocturnos, entonces bueno, voy a hacerme un sándwich, voy a comer y voy a descansar. Y si quieren retomar, lo pueden hacer, y si ya quieren descansar, lo pueden hacer. Significa que ustedes ya cumplieron 2 horas estudiando y enfocados simplemente al estudio. ¿Qué resultados van a obtener? Pues que tuvieron disciplina y que, digamos, todas las tareas y todo lo que necesitaban trabajar, lo desarrollaron. Entonces, y otra cosa que tienen que tener en cuenta, si digamos la materia empieza el 7 de febrero, no terminen entregando trabajos el día de la entrega, digamos, el 28 de febrero, no. Ustedes deben empezar desde el 7 de febrero verificando qué tareas tienen que hacer, tienen que entregar para que estos pomodoros que pueden trabajar, que es una técnica que les puede ayudar, hay muchas más, empiecen a trabajarla desde el comienzo para que sus profesores les puedan dar retroalimentación, para que ustedes tengan tiempo de estudiar, ¿sí? Para que ustedes tengan ese tiempo de leer para presentar, digamos, los parciales, que a veces tienen como peso el 50%, como nos manifestaban algunos chicos. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Pueden hacer la última pregunta para terminar el chat, por favor. ¿Qué enlace de YouTube van a utilizar para verlo? Que se les envía al correo el enlace de YouTube de la grabación. Se les enviará más adelante en el correo
el enlace. Yo deseaba hacer una última pregunta. Claro que sí. Bueno, la verdad, y quizás cuando eliminamos los factores de distracción externos, pero cuando nuestro distractor sigue siendo una mente poco entrenada para que no nos distraiga, digamos, decías al principio, no ponerme a pensar en que, pero tengo esta otra materia, pero tengo que pagar un recibo. Muchas veces uno quisiera no hacerlo, pero pues no tengo un interruptor para desmontar el hábito, ¿no? Entonces, pues sería chévere saber, no sé, qué ejercicios de concentración sencillos, porque a mí personalmente tuve la aplicación del Pomodoro en mi celular y pues me encantó, pero no pude con él. Bueno, yo le quiero decir algo y es que, como estábamos hablando, eso también es un hábito que debe ir adquiriendo poco a poco. Es algo que usted mismo debe ir trabajando. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no es fácil desaprender algo que hemos aprendido durante toda nuestra vida, ¿sí? Y nuestro aprendizaje va hasta los 5 años. Entonces, ¿qué aprendimos hasta los 5 años? ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan que de una u otra forma tenemos que aprender que nosotros tenemos que quitarnos como esos pensamientos de que no podemos, de que si yo tengo tan arraigado una situación, ¿sí? Como la de que tengo el recibo del agua, tengo la otra materia que ese profesor puede estar que, mejor dicho, termina con mi materia. Hay muchas cosas que se pasan en ese momento. Mire, ahí es lo que hablaba mi compañera de la autorregulación. Tenemos que aprender que tenemos que autorregularnos. Por eso en los parciales les va mal. ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a pensar en muchas situaciones y realmente lo que leyeron, lo que trabajaron o lo que aprendieron inclusive en las tutorías no las retoman, porque tienen que aprender a tener ese control de estar en el lugar y en el ámbito y en el momento que deben trabajar. No es fácil, vuelvo y les digo, así como el ejemplo que les ponía del gimnasio, no es fácil, pero no es imposible. Sí, sí, Jairo, lo que tú estás diciendo, disciplina como los japoneses, si nosotros llegáramos a tener un poco de esa disciplina, seríamos mejores estudiantes, seríamos mejores en nuestro trabajo, mire, seríamos muchos más íntegros en muchas situaciones que nosotros vivimos día a día. Bueno, les damos de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros, por su asistencia para nosotros, que ustedes estén y que nos ayuden también a promover pues esta grabación. Es muy bueno para todos porque lo necesitan, porque estuvimos haciendo acompañamientos académicos y sabemos que las personas no saben manejar su tiempo y tienen muchos negativismos dentro de sus aprendizajes. Entonces le damos muchas gracias. Los dejo con la profesora Alexandra. Bueno, primero que todo agradecemos a las psicólogas Lisbeth y Leila por este espacio. También a ustedes, estudiantes de las dos facultades, por haber asistido. La idea es poder generar este tipo de actividades muy prácticas y que ustedes sepan que tienen una unidad de acompañamiento académico a los estudiantes que está conformada por profesores de las facultades, pero también estamos incursionando con un tema de apoyo de psicólogos. La grabación se les va a enviar a ustedes al correo para que estén pendientes. Se les envía para los de educación. Yo le comparto la grabación del enlace en YouTube a la Facultad de Educación, al asistente, para que les hizo la invitación, se las envía a ustedes. Y de igual manera, desde Ciencia y Tecnología. La idea es que se hizo de esta manera corta para que pues
la idea es que no ustedes duren 2 horas escuchando una grabación, ¿listo? Entonces, listo, claro, nosotros enviamos a las 2 facultades. Muchas gracias y esperamos tener este tipo de encuentros que se repitan más y que ustedes los puedan aprovechar. Entonces, una feliz noche para todos y vamos a proceder a detener la grabación. Muchas gracias.